tercer bimestre. Esta es nuestra clase virtual número 3. Y como les mencionaba, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien y es un gusto para mí que nos podamos reunir nuevamente. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas. Voy a darles las instrucciones para la programación de esta semana. Esta semana hay una variación en la actividad que ustedes van a realizar. Les voy a leer las instrucciones y posteriormente les voy a mostrar cuál es la hoja de trabajo que ustedes deben de realizar. Esta semana yo les adjunté dentro de plataforma dos archivos. Un archivo que dice programación 5 y el nombre del curso y también otro archivo que dice hoja de trabajo número 5. Esa hoja de trabajo ustedes la tienen que descargar y la tienen que imprimir para que la puedan realizar. Para aquellos que no han visto plataforma, la hoja consta de una sopa de letras. Entonces, ahorita se las voy a presentar en pantalla. Solamente les voy a dar las instrucciones generales. Esa hoja la tienen que imprimir ustedes, la tienen que trabajar durante esta semana. La verdad es que está bastante sencilla en base a lo que vamos a trabajar y a ver el día de hoy. Posteriormente, esa actividad la tienen que subir el día lunes a plataforma. Y también la van a llevar ustedes el día martes, que tenemos nuestra clase presencial. La necesito en plataforma y de manera presencial, porque de manera presencial es cuando yo les reviso prácticamente y les pongo de una vez su nota. Y para su portafolio, que también ya están próximo a entregarlo, es necesario que la tarea vaya calificada. Entonces, tienen que hacerlo de las dos formas. Subirlo a plataforma el día lunes y también llevarlo el día martes a nuestra clase presencial. Entonces, les voy a compartir cuál es la hoja de trabajo que ustedes deben de realizar. La hoja de trabajo, como les mencionaba, está dentro de plataforma. La van a encontrar ustedes como hoja de trabajo número 5. Entonces, se las voy a presentar, permítanme. Si pueden visualizar la hoja de trabajo. Señor. Muy bien, gracias, muy amables. Muy bien, esa es la hoja de trabajo que está cargada dentro de plataforma. Su valor es de 10 puntos. Acá prácticamente son dos, no actividades, sino dos acciones las que ustedes deben de realizar. Primero, van a buscar estas palabras dentro de la sopa de letras. Acá les marqué yo que cada palabra fuera de un color diferente, del que ustedes quieran, pero que cada una fuera marcada de un color diferente, una de color rojo, una azul, una amarilla, una verde, por ejemplo. Entonces, tienen que buscar eso, estas palabras, y en base a estas palabras van ustedes a completar las oraciones que están acá. Entonces, no pueden, si ustedes anotan solamente las palabras que están acá, las agregan en este otro espacio, no les va a validar, o sea, no van a tener ustedes el punteo completo, porque la hoja de trabajo no está realizada de la manera correcta. Primero tienen que encontrar las palabras acá. Se las puse acá porque puede que al no tener ustedes una guía, pues les va a tomar más trabajo. Entonces, acá están las palabras que ustedes deben de buscar dentro de la sopa de letras. Pueden irlas tachando si ustedes gustan cuando ya las hayan encontrado o como ustedes gusten trabajar. Y posteriormente van a completar estos párrafos o estos incisos con las palabras que ustedes encontraron, que prácticamente van a ser estas. ¿Cómo van a saber ustedes qué palabra va en cuál inciso? En base a la lectura y a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Esa es la actividad, esta hoja la tienen que imprimir y la tienen que trabajar a mano. No la pueden trabajar de manera digital, tiene que ser a mano. No sé si hay alguna duda o pregunta con esta actividad. No, señor. Muy bien. ¿Los demás no hay dudas? Levantamos todos la manita si no hay dudas, por favor. Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy amables. Muchas gracias. Ya la podemos
Ya la podemos bajar. Esa sería la actividad para esta semana. Esta semana tal vez va a ser un poco cargada para ustedes en el sentido de que vamos a tener también, necesito que hagamos otra actividad también para la clase de ese día, para que la iba a dejar para que la hiciéramos en el momento, pero se me va a dificultar mucho por algunas cuestiones que se están modificando. Entonces, al final de la clase yo les voy a explicar qué es lo que vamos a realizar. Muy bien. Entonces, nuestro tema del día de hoy es la literatura como una disciplina cultural. La literatura siempre ha sido un medio por el cual los seres humanos transmiten cierta información, donde pueden llegar a plasmar sus sentimientos, a plasmar sus emociones. Acá nos dice que la literatura se trata de poder enmarcar los sentimientos de un autor, por ejemplo, dentro de una obra que sea concreta y que también sea considerada como una obra de arte. Una obra de arte, ustedes saben que es algo único, es algo valioso y por lo tanto es inalterable, es decir, que no podemos nosotros alterar una obra, algún tipo de obra escrita o alguna forma de arte. Eso no se puede alterar, sino que se quedan enmarcadas dentro de cómo ya están establecidos. Hace poco recuerdo que había circulado una noticia de que hay una obra de arte que se llama La Mona Lisa. No recuerdo el país en donde está ubicada, pero alguien la había, creo que le tiraron un pastel o algo similar y obviamente eso es un delito, ¿verdad? Están alterando una obra de arte, entonces a eso se refiere también con la literatura. La literatura ha formado parte del desarrollo de los seres humanos. Aliado a esto también está el lenguaje, que es lo que nosotros utilizamos para poder comunicarnos con los demás. La literatura es prácticamente un instrumento de expresión y de comunicación que se utiliza y que se ha utilizado a lo largo de los años. Ha sido también definida como el arte del lenguaje, es decir, que utilizamos el lenguaje pero de una manera más artística. Lo hacemos una obra única y una obra valiosa y que no se pueda alterar. Esta disciplina tiene como objeto de estudio poder dirigir la formación superior a una condición cultural. La literatura como una disciplina cultural va a tratar la manera de poder difundir o de transmitir información en base a una condición cultural o a una cultura en sí. Va a transmitir sus datos, va a contar su historia, va a revelar ciertos aspectos importantes que tiene esta cultura. También se puede emplear de manera actual para poder dar a conocer una cultura y su desarrollo en la actualidad, a como también se puede presentar en el pasado, como también se puede contar la historia de una cultura en sí. La literatura también implica una actividad que es muy creativa. Para escribir o para realizar cualquier tipo de acción que tenga que ver con el arte, se tiene que tener mucha creatividad. Ya vimos que cuando vimos lo que era literatura comparada, vimos que también se puede realizar en cualquier tipo de arte. Hablamos de danza, pintura, escultura, música y cualquier otro tipo de arte que se pueda desarrollar, tiene que hacerse de una manera creativa. Las personas que les gusta dibujar, que les gusta pintar, tienen que ser creativas. Aquellas que les gusta poder realizar algún tipo de danza o algún tipo de baile, tienen que ser creativos. Todas estas formas de arte necesitan creatividad. No se diga al momento de poder producir o crear textos, que se necesita un espíritu imaginativo y de creatividad para poder construir un vínculo de comunicación entre el artista, entre el autor y entre los receptores de la obra, es decir, los lectores. Se debe de buscar que esta sea una apreciación agradable. Entonces se busca siempre que sea algo estético, que se vea bonito, que se lea bonito, para poder crear este vínculo de comunicación entre el autor y el lector. Como arte, también la literatura va a buscar exponer y producir, mediante el lenguaje siempre, impresiones de belleza, de gozo estético, de personal satisfacción espiritual o intelectual. Un libro, un texto, una obra nace en base a poder entretener a las personas o también poder satisfacer la necesidad de conocimiento que tiene. Por eso nos dice que nos habla de una satisfacción intelectual, de poder descubrir mediante estas obras, encontrar la respuesta que nosotros estamos buscando o la información que necesitamos.
Para ello, pues es necesaria tener esta capacidad creativa y realizadora del autor. También el autor debe de estar situado dentro de una situación en donde conozca la cultura, ¿verdad? No puedo escribir algo sobre una cultura que no conozco o sobre una cultura a la que nunca he tenido contacto o nunca he tenido ningún tipo de información. Es necesario que tenga ese proceso de socialización para poder producir algún tipo de texto en base a una cultura en sí. La elaboración de un texto va a ser una actividad totalmente dirigida. La tenemos que planificar nuestras ideas, enmarcar y clasificar toda esa información. Existen ciertos textos pues, que se van a establecer como obras literarias en base a los elementos o a los instrumentos y el ordenamiento analítico que tengan sus contenidos. Esto va a hacer que sea una obra literaria o que se le determine algún otro tipo de categoría en los tipos de texto. También es importante mencionar que dentro de la literatura que enmarca una cultura no solamente están aquellas que se nos va a hablar de una cultura específica. Ustedes saben que el ámbito cultural es bastante amplio. Nosotros como Guatemala poseemos 4 culturas, sin embargo, tenemos una cultura general, por ejemplo, de elementos que todos conocemos y que no están enmarcados en una cultura únicamente. Entonces, dentro también de esta disciplina se enmarcan otras ciencias o disciplinas que pueden también relacionarse con ella o estar desarrolladas de manera conjunta. Por ejemplo, la música, la pintura, la escultura, la filosofía, la economía, el derecho y otras que tienen como factor común la actividad humana. Todos aquellos contenidos o conceptos de humanidades van a estar relacionados con la cultura. eh, la filosofía que nos da una perspectiva de vida, que estudia cómo nosotros analizamos y cuál es la visión que tenemos. La economía, pues que va a poder estudiar todos aquellos procesos económicos o que alteran la economía de un lugar específico. El derecho, que prácticamente van a ser todas estas normativas que rigen a una sociedad. Y también pues esta interacción humana que siempre nosotros vamos a tener. Por ejemplo, el factor ambiental de la naturaleza también son elementos que están relacionados con nosotros o con la actividad humana. De ahí pues nacen también las ciencias, ya son prácticamente disciplinas especializadas en un ámbito. Sin embargo, siempre van a tener relación con la cultura de un país o de una sociedad en sí. Como hablábamos de que la literatura está inherentemente relacionada con el lenguaje nos va a ayudar a poder expresar nuestras emociones. También va a comunicar sensaciones o pensamientos. También dentro de él podemos mencionar que el lenguaje siempre ha existido en el desarrollo del ser humano, siempre ha existido una manera de comunicarnos. Todo lo que constituye este acervo de textos, es decir, este conjunto de textos que han sido registrados durante toda la humanidad, algunos de ellos pueden considerarse como obras literarias o algo, otros no, porque no cumplen las características o simplemente son textos que se escribieron para poder recordar algo o para contar una historia. También forman parte de una literatura cultural. Si brindan algún tipo de información relevante, también lo vamos a considerar dentro de la literatura cultural, aunque no sean textos que estén enmarcados como artísticos o como obras literarias. Además, también dentro de estos textos culturales o de obras literarias que sean culturales, se procura poder recoger todas aquellas tradiciones o creencias que tenga un pueblo o que tenga una cultura en particular. Todos aquellos pueblos que han existido o que aún existen dentro de la sociedad pueden también realizar este tipo de acciones o tienen ese tipo de conocimientos, tienen sus propias leyendas, tienen sus propios cuentos, sus propias narrativas, sus propias creencias y por supuesto sus propias tradiciones. Antes que se desarrollara de forma completa esto de la literatura cultural, todas las tradiciones y creencias pues se transmitían de manera oral, de generación en generación. Padres les contaban a hijos, hijos les contaban a sus hijos y así sucesivamente.
Entonces, hay registros de que en algunas culturas, por ejemplo, es poca la información que hay sobre ella, sobre su desarrollo. Sin embargo, la mayor parte de información se transmitía de forma oral, por eso no está escrito prácticamente ese material. También es importante mencionar que las diversas culturas se han conocido también en base a estos textos, ya que ahí son transmitidos sus datos y su información general. Dentro de ello también están cuando se hace una recopilación, que ya sea que se puedan hacer un conjunto, hacer solo una obra de diversos textos o aquellos textos que prácticamente fueron contados de manera oral, pero alguien vino y los escribió, realizó este proceso de transcripción y ahora se hace una recopilación para poder tener en sí un texto escrito que cuente la información sobre una cultura específica. No sé si hasta donde vamos hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor. Muy bien, gracias. ¿Los demás? ¿No hay dudas? Levantamos la manita si no hay dudas, por favor. Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien, gracias, muy amables. Perdonen que los haga levantar la manita, pero eso me confirma que están poniendo atención, que aunque no me contesten, están acá presentes en la clase. Muy amables. Muy bien, vamos a ver también cuál es la relación que tiene esto con una cultura popular y una cultura tradicional. La cultura popular y tradicional tiene un escenario o prácticamente en un espacio público. El protagonista siempre va a ser el ciudadano o va a ser el miembro de esta cultura, ya que participa en este conjunto de creencias o de tradiciones que éste tenga. Por lo tanto, a través de ello se muestra la diversidad cultural o la multiculturalidad que puede existir dentro de una sociedad, dentro de una comunidad o dentro de un país. Nosotros somos un país multicultural porque tenemos más de una cultura. Tenemos prácticamente 4 culturas que existen dentro de nuestro país. Eso nos hace un país multicultural. La cultura popular va a formar parte del patrimonio etnológico urbano, junto con los oficios urbanos, la vida familiar y comunitaria, las manifestaciones cívicas, etcétera, y por lo tanto uno de los principales elementos definidores de la ciudad. Una cultura popular son todos aquellos elementos que nosotros vemos o que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, yo estaba en una clase un día y nos comentaban que para preguntarle la edad a alguien, por ejemplo, en países en donde, por ejemplo, Estados Unidos, donde su idioma materno es el inglés, dice que es mal visto que se le pregunte la edad a una persona que es adulto, de edad media prácticamente. Se le puede preguntar a un anciano, a un niño, pero al menos en la pregunta que se nos enseñaba, decían que no era culturalmente bien visto que se le preguntara la edad a una persona adulta o a una persona de una edad mediana. Entonces, ese es un aspecto cultural. Para nosotros es totalmente normal que nos pregunten nuestra edad, sin importar pues si estamos jóvenes, si somos adultos, si somos adolescentes o si ya estamos en una edad más avanzada. Entonces, acá se ve totalmente normal. Pero hay países que tienen estos aspectos culturales que los van definiendo, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso sería una cultura popular. Aquellos elementos que, por ejemplo, hacen que nosotros actuemos de una manera o dejemos de actuar en base a esos elementos culturales. Esa es una cultura popular, aquella que si prácticamente es a nivel general o es algo popular dentro de las personas, es una manifestación cívica de cómo también nosotros nos comportamos. El papel de la cultura popular dentro de la sociedad es un vehículo de expresividad y de cohesión social. La cohesión social es prácticamente qué tan de acuerdo tendemos a estar o qué tan unidos estamos dentro de un mismo objetivo.
También nos va a brindar una sostenibilidad en las entidades y en las asociaciones del sector. La relevancia y el protagonismo de una cultura popular forma parte fundamental de un patrimonio intangible. Estos elementos de la cultura popular que tenemos, por ejemplo, van a hacer que nosotros tengamos también elementos importantes y únicos como sociedad. Por ejemplo, el que nosotros celebremos Navidad, por ejemplo, o Año Nuevo, o que sigamos esa tradición de comer tamales, por ejemplo, o cualquier otro tipo de alimento, pero que esperemos a la medianoche, que sigamos con todas las tradiciones que forman parte ya de nuestra cultura a nivel general, porque eso lo hacen la mayoría de las personas. Entonces, nosotros podemos ver que forma ya parte de un patrimonio intangible, de algo que va a seguir siendo así sin importar el tiempo que pase. Siempre vamos a formar parte de una cultura o vamos a tener presente nuestra cultura popular. También esto nos ayuda a poder profundizar en aquellas carencias que se tienen, en las oportunidades y en nuestra propia vida profesional. La cultura popular y tradicional, a través de sus múltiples y diversas manifestaciones, es considerada por todo el mundo como uno de los elementos que van a configurar y van a definir la personalidad general de los pueblos. Es decir, que nuestra cultura popular nos va a definir ante los demás pueblos de una manera colectiva. Si ustedes han escuchado de hablar sobre los países que son coreanos o que son de China, Japón, por ejemplo, Corea del Sur, Corea del Norte, esos países que tienen mucha disciplina. Por una tarea hace un tiempo a mí me dejaron ver un documental, es como una película sobre educación. Y ella decía que China, por ejemplo, es uno de los países que más exige a nivel educativo, lo cual produce que sus adolescentes, sus estudiantes, entren en una etapa muy pronta de depresión o de estrés, porque allá sí es muy exigente prácticamente su sistema educativo. Y ellos tienen mucha disciplina. Entonces, eso los hace ver a ellos como personas disciplinadas. Ya es parte de su cultura popular, el que ellos tengan esa disciplina y ellos tengan y estén siempre prácticamente buscando qué realizar. Ellos, según yo escuchaba en esa película, ellos el descansar es dejar de hacer algo y hacer otra cosa. Por ejemplo, si ellos están trabajando y quieren descansar, ellos se ponen a leer o se ponen a hacer otra actividad, no el descansar a como nosotros lo conocemos, que es no hacer nada, por ejemplo. Entonces, este es un fenómeno cultural de ellos. Para ellos es algo habitual, es algo tradicional, pero de otros países pues ya lo vemos como algo que nos sorprende o que nos llama la atención. Y entonces ellos se enmarcan dentro de esta característica popular de ser personas disciplinadas en base a la cultura popular que ellos tienen. Una de las características que tiene este tipo de cultura es su capacidad de adaptación a ciertas situaciones sociales que son completamente diferentes a las de su origen. Los fenómenos o los elementos de la cultura popular se pueden adaptar a diferentes situaciones y pueden ir evolucionando conforme vaya pasando el tiempo, pero siempre van a seguir presentes dentro de la sociedad. Esa es una de sus características. Este hecho también explica por qué los elementos de la cultura popular y tradicional tienen su fundamento en el imaginario colectivo de los pueblos. Siempre va a estar presente en nosotros esa cultura popular y también va a hacer que en diferentes ciudades, acá nos dan algunos ejemplos, existan aún manifestaciones propias de ese pueblo o propias de esa cultura e incluso que se desarrollen nuevos elementos con la finalidad de que la manifestación cultural siga presente y también no muera la cultura o no desaparezca. La simbiosis entre las creencias, los valores y las aspiraciones o necesidades de la expresión y de la comunicación a través de las personas ha posibilitado que la cultura popular y tradicional vayan teniendo continuidad a lo largo de los periodos históricos y que son muy distintos. Una simbiosis es prácticamente una unión. Si ustedes han visto alguna película donde eh, utilizan este término, es una unión prácticamente. Entonces, la unión de las creencias, de los valores, de las aspiraciones, de la necesidad de expresión y de la comunicación posibilitan que las culturas puedan ir teniendo a lo largo de los periodos históricos
o periodos distintos sigan teniendo vida y sigan estando presentes dentro de las diferentes sociedades. Sus manifestaciones creo que son el elemento más importante que nos va a ayudar a que esas culturas y nuestra cultura popular siga vigente y se pueda seguir desarrollando a pesar de las diferentes situaciones que se tienden a atravesar como sociedad. Muy bien, no sé si hay alguna duda o algún comentario. Muy bien, gracias. ¿Los demás? ¿No hay dudas? No, señor. Muy bien, muchas gracias. ¿Los demás no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta? No, señor. Muy bien, muy amables. Bueno, les voy a dar una información. El examen final para este bimestre va a ser presencial. Eh, no sé si ya les informaron de eso. No. No, señor. ¿No? Bueno, bueno, si no les han informado sobre ello, pues a nosotros nos estaba comentando esto, ¿verdad? Que sí va a ser presencial nuestro examen. Entonces, dentro de ello, también está la entrega de su portafolio. Yo le agregué una fecha, creo que es 4 de julio, la fecha de entrega del portafolio, pero ya cuando tengamos horario de evaluaciones, yo les voy a informar o les voy a colocar en plataforma ya la fecha de entrega. Se recuerdan que como va a ser presencial, lo tienen que presentar y esos son los 10 puntos de su programación número 1, que esa todavía no tiene punteo. Ese día va a ser la entrega de su portafolio. Y de igual forma, como les digo, al yo ya tener el horario, yo ya les voy a dar la fecha. Si, por ejemplo, para la otra semana, que es nuestra clase presencial, ya tengo el horario, ya tengo el día y la hora de nuestra evaluación, yo se las voy a compartir para que ustedes tomen en cuenta eso y puedan entregar también su portafolio. En el portafolio van a ir todas las actividades que hemos realizado, a excepción de aquellos que, por ejemplo, el mapa mental lo realizaron en su cuaderno. Entonces, siempre llevar su cuaderno para que yo pueda ver que sí están completas todas las actividades que hemos realizado durante este bimestre. Entonces, también todas las tareas deben de ir calificadas. Entonces, por ello les digo que aunque las subamos a plataforma, llevémosla también física para que yo se las pueda revisar y así ya vaya ahí la nota dentro de de su hoja de trabajo o de la actividad que hayamos realizado. De igual forma, hasta ahora yo ya revisé de la programación número 2 hasta la 4, que fue la que realizamos en clase la semana pasada. Entonces, revisar ahí sus notas para ver que la nota que ustedes tienen, ya sea en su cuaderno o en su actividad, sea la que está asignada en plataforma. Muy bien. Entonces, les voy a explicar cuál va a ser la tarea para la siguiente clase. Esta tarea yo la pensaba que la realizáramos dentro de, del horario de nuestra clase. Sin embargo, me estaban comentando que tal vez van a haber algunos cambios dentro del horario. Entonces, es posible que ya no contemos con nuestros 40 minutos, perdón, con nuestra hora de trabajo, sino que ahora van a ser 40 minutos. Entonces, no creo que nos vaya a dar tiempo. Entonces, les voy a asignar esta tarea. Tal vez esta semana la van a tener un poco cargada, pero ya la siguiente semana ya no van a tener otra actividad que realizar. No está tan complicada, traté la manera de que fuera algo muy sencillo. La actividad de la sopa de letras, yo considero que esa en una media hora ustedes la van a terminar, una hora, si mucho. Y esta actividad que sí va a requerir un poquito más de esfuerzo, pero nos va a ayudar para nuestra clase del día martes. La actividad consiste en una investigación. Vamos a ver literatura guatemalteca. Entonces yo le voy a asignar a cada uno de ustedes un autor que ustedes deben de investigar. La investigación tiene que ser de una página, de una hoja, tamaño carta y nada más. Los elementos más importantes que ustedes incluyan ahí. El valor de esta tarea es de 10 puntos. Prácticamente es la actividad de la programación número 6. Entonces, para ello yo los voy a sortear ahorita, el autor que les corresponde y les voy a, dentro de la programación, terminando la clase voy a habilitar la programación número 6. Entonces les voy a presentar ahorita acá cómo está
estructurada la programación número 6. Esta es la programación número 6. Entonces yo terminando la clase que ya me quede estructurado quién va a investigar a cada autor, yo la voy a subir a plataforma para que ustedes la puedan ver más detenidamente. Acá nos dice actividad a desarrollar, desarrolla una investigación según el autor que le correspondió en una hoja tamaño carta. ¿Qué debe de tener su investigación? Este sí debe de tener carátula. Y después la información sobre el autor, sus datos generales, su nombre, su profesión, por ejemplo, el año en que nació, en que murió, sus datos generales, si las obras que tiene, el nombre de las obras que tiene, si tiene algún premio y algún otro dato que ustedes consideren relevante. Eso es que sea de una página, una hoja nada más de, una hoja de papel bond tamaño carta y deben de incluir una imagen, una foto prácticamente del autor. Yo estaba revisando y los autores que están acá, que ustedes van a investigar, la mayoría van a encontrar la fotografía en internet, entonces no creo que haya ningún problema. La fecha de entrega es el martes 21 de junio en nuestra clase presencial. La actividad tendrá un valor de 10 puntos. Además de ustedes llevar su investigación, para que ésta sea válida, ustedes deben de compartir en clase los elementos más importantes. Ustedes van a comentar qué fue lo que investigaron sobre, por ejemplo, a quien le tocó Rafael Andívar, qué investigó sobre Rafael Andívar, y quién investigó sobre Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, cuál fue el dato que más le llamó la atención, qué fue lo más importante, entonces para que tenga validez su trabajo. Eso lo vamos a hacer el día martes. Entonces, esa sería la actividad. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. ¿Hasta dónde vamos? No, señor. Muy bien, ¿no hay dudas? No, señor. Muy bien, entonces voy a proceder, ya que me queda todavía un poquito de tiempo, a sortear los temas. Entonces, solo voy a cerrar acá. Aquí es esta. Ahí está. Muy bien. Acá están los nombres de ustedes. Yo acá tengo prácticamente anotados cuáles son los autores que vamos a investigar. Por ejemplo, Rafael Andívar, 3 de ustedes los van a investigar. Luis Enrique Sam, 2 nada más. José Villa, 2 personas nada más. Miguel Ángel Asturias, 3. Luis Cardosa y Aragón, 2 personas. Carlos Solórzano, 2. Y Humberto Cabal, 3. Donde hay 3 es porque hay más información sobre ellos, entonces van a tener más oportunidad de colocar más datos. Entonces, así lo voy a sortear. El primer autor que voy a sortear ahorita va a ser Rafael Andívar. Las 2 personas seleccionadas en esta ruleta van a ser las que van a investigar a Rafael Andívar. En la programación también van a ir cuál le corresponde a cada uno de ustedes. Entonces, voy a empezar. Si algún compañero no está o presente, me hacen favor de avisarle que tiene y que revise plataforma. Yo hoy mismo voy a habilitar la programación número 6 para que ustedes la puedan visualizar. Entonces voy con las primeras 2 personas. Muy bien, María Alejandra. María Alejandra Damaris va a investigar a Rafael Andívar. Si no está presente, por favor, de avisarle para que ella no, para que ella esté sabida de esta información. Muy bien, voy con otra persona que también va a investigar a Rafael Andívar. Muy bien, Eddie Pablo también, si él no está presente, me hacen favor de avisarle o de que revise plataforma. Muy bien, estas María Alejandra y Eddie van a investigar a Rafael Andívar. Ahora voy con el siguiente autor que es, permítanme, Luis Enrique Sam Colop. Él es un escritor maya. Estas, vamos a ver, 2 personas también. Ah, perdón, me falta uno, Rafael Andívar, son 3. Entonces, la otra persona que salga también va a investigar a Rafael Andívar. Muy bien, Emily, le corresponde investigar quién fue Rafael Andívar. Lo voy a anotar acá de todas maneras en la programación. Muy bien. Ahora sí vamos con Luis Enrique Sam.
Muy bien, Carla, le corresponde investigar quién fue Luis Enrique Sam Colop. De todas maneras, yo les voy a colocar el nombre en la plataforma. Ahorita se los voy a presentar en la programación para que ustedes puedan ver a quién me refiero. Bueno, voy a sortear el último y si salimos de la sesión y volvemos a ingresar, por favor, para que todos puedan quedar con su tema asignado. Muy bien. Ángela también va a investigar quién es Luis Enrique Sam. Muy bien. Salimos de la sesión, por favor, y volvemos a ingresar para que todos puedan quedar con sus temas asignados, por favor. También le va a corresponder investigar quién era Carlos Solorza. Muy bien. Voy con los últimos entonces de a quiénes les va a corresponder investigar quién fue Humberto Acabal. Entonces acá creo que ya son los que quedan nada más. Muy bien, Leslie Dayana, le corresponde investigar quién fue Humberto Acabal. Muy bien. Muy bien, Juana Isabel, también, por favor, ¿quién fue Humberto Acabal? Ay, permíteme. Muy bien. Muy bien, Edwin Baltasar también le corresponde investigar quién fue Humberto Acabal. Muy bien. Entonces, con esto estaría ya establecido a quién le corresponde investigar cada uno de los autores. Entonces, les voy a presentar ahorita para que ustedes puedan visualizar cómo quedaron establecidos y puedan copiar los nombres. Muy bien. Voy a hacerlo para que lo puedan visualizar. Muy bien. Acá están los autores. Rafael Andívar lo va a investigar María Alejandra, Eddie y Emily. Luis Enrique Sam Colop lo va a investigar Carla y Ángela. Muy bien, acá son solo dos personas. José Milla y Vidaurre lo va a investigar Kevin Nicolás y Marlene Daniela. Muy bien. Y Miguel Ángel Asturias va a estar a cargo de Juan Alfredo, Melissa y Lisandro. Entonces, por favor, tomar nota de esto. Luis Cardosa y Aragón va a estar a cargo de Kevin David y Carlos Avelino. Carlos Solórzano va a estar a cargo de Stephanie y de Cruz Mario. Y Humberto Acabal va a estar a cargo de Leslie, de Juana Isabel y de Edwin Baltasar. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. No, señor. Muy bien, gracias. Todos tienen tema, ¿verdad? Muy bien. Espero que todos hayan anotado a quién le correspondió investigar. De igual forma, yo en este momento, terminando la clase, voy a subir esta guía para que ustedes ya la puedan visualizar en plataforma y puedan ver cuál fue el autor que a ustedes les correspondió. Entonces, si no hay ninguna otra duda o comentario, con eso finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención. Perdonen que les haya robado unos 10 minutos más de su tiempo, pero necesitaba hacer este sorteo para que ya quedaran establecidos los temas. Entonces, les agradezco mucho por su atención y por su participación. Nos miramos el día martes en nuestra clase presencial. Les deseo que pasen una feliz tarde. Feliz tarde, señor.